Hola mis niños, el día de hoy vamos a hablar sobre la forma democrática de gobierno en nuestra materia de formación cívica y ética para quinto grado de primaria. Y precisamente podemos encontrar esta información en nuestro libro, en las páginas 110 a 115, en donde podrás ver ejemplos sobre qué es la democracia, cuál es la forma de gobierno que tiene que ver con este término precisamente y cómo es que se lleva a cabo en México, además de cómo se trata la división de poderes en nuestro país. Y bueno, empecemos, analizando que cada gobierno depende de ciertas características para establecerse. Una de ellas, claro, es su historia, en la cual es importante recordar los hechos pasados para poder determinar los futuros, así como ver algunos errores y algunos aciertos que tuvieron los gobiernos pasados. También, otra característica para establecer una forma de gobierno son nuestras costumbres y tradiciones, específicamente para poder respetarlas y hacer que sigan viviendo. Otra también son las leyes, reglas y reglamentos que establecemos en todos los centros públicos o privados para poder llevar así una vida tranquila en sociedad. Otra de las formas que nosotros tomamos en cuenta para elegir un gobierno es la política. Precisamente esto nos enmarca si puede ser un gobierno democrático u otro tipo de gobierno en el cual, por ejemplo, el poder reside solamente en una persona, como el monárquico, en donde hay reyes y reinas. Y finalmente, el grado en que participa la ciudadanía, es decir, la forma en la que se le invita al pueblo a participar en la toma de decisiones de lo que involucra a todo el gobierno, leyes y cosas que tienen que ver con nuestra vida en sociedad, así como nuestra vida personal, del trabajo, la economía, entre otros muchos sectores que intervienen para llevar a un país a seguir desarrollándose. Precisamente, a través de cómo participa el pueblo es que los gobiernos se caracterizan. Por ejemplo, en México, esta parte tiene que ver mucho con el voto, que precisamente tiene que ver con la edad en la que nosotros alcanzamos la mayoría de edad, que son los 18 años. A esta edad, cada uno de los ciudadanos debe ser partícipe de la toma de decisiones que rigen a nuestro país. Y esto nos da un poco más de responsabilidades, así como obligaciones con las decisiones y consecuencias que tienen que ver con nuestra forma de gobierno. Pero entonces, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es un sistema político que defiende que la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir tiene que ver también con el controlar a sus gobernantes. En pocas palabras, que el pueblo tiene voz y voto para poder elegir a sus gobernantes, pero asimismo hacerse responsable de que si no lo están llevando como corresponde, tienen también que exigirles. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nuestro gobierno es una república representativa. Este tipo de gobierno es el que se enfoca en que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes, que son a su vez elegidos por medio del voto. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es que nosotros, los ciudadanos, podemos elegir a nuestros gobernantes si no los conocemos? Bueno, estos, de manera anticipada, tienen que darnos a conocer sus propuestas. Algunos de los objetivos que planean cumplir durante su gobierno, sean diputados, senadores, gobernantes, alcaldes e incluso nuestro presidente municipal. Entonces, una república representativa, aparte de ser democrática, tiene que ser laica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que las decisiones que se tomen en cuenta en el gobierno tienen que estar separadas de las decisiones de la religión. Es decir, no podemos tomar partido de ninguna de las religiones pasadas. Y esto realmente lo aprendimos con nuestra historia, con los hechos pasados. Aprendimos que la religión no debe estar presente en la toma de decisiones que rigen a nuestras políticas, sobre todo en nuestras leyes y quienes son beneficiadas con estas, porque de alguna u otra forma entonces hablamos de injusticias. Todos tenemos el derecho de elegir nuestra religión e incluso no practicarla, y no por eso tiene que ver con nuestra forma de gobierno e incluso con nuestras leyes. Por eso mismo tiene que ser laica. Y bueno, otra característica de la República representativa es que tiene que ser federal. Y esto porque está dividida en entidades con sus propios representantes, con la libertad para resolver sus necesidades elaborando leyes específicas.
siempre y cuando, claro, estén de acuerdo en lo que dicta la Constitución, que es la que nos rige a todo el país. Y bueno, recordemos que en la antigüedad los reyes, monarcas, zares o emperadores eran los líderes de gobiernos absolutos y que incluso en algunos países de la actualidad siguen estando. Pero ellos deciden sus proyectos, leyes y formas de hacer justicia por sí solos, no tomando en cuenta tanto a la sociedad, lo cual no nos beneficiaría. De hecho, esto provoca y fomenta la desigualdad e injusticia. Y bueno, ¿a qué sociedad le gustaría esto? A mí no. ¿Y a ti? Entonces, los pueblos han luchado en la historia por la igualdad, el cumplimiento de derechos a través de leyes, la libertad y la justicia, claro, a través de movimientos armados, protestas pacíficas y demás movimientos en los cuales se protesta por exigir la libertad, justicia y el cumplimiento de nuestras leyes. Uno de ellos, claro, es el movimiento armado conocido como la Independencia de México y también nuestra Revolución Mexicana, que precisamente enmarcó muchos de los cambios que ahora tenemos en la actualidad. En la actualidad también el gobierno está dividido en tres poderes, para que así las decisiones no se centren en una sola persona. Ni siquiera el presidente de nuestra República Mexicana tiene la autoridad máxima para decidir por nosotros. Estas autoridades son también llamados servidores públicos y están divididos en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Dentro del Poder Ejecutivo tenemos claro a nuestros presidentes de la República, que precisamente nos enseñan una forma de gobierno tras otra, y de ellos hemos aprendido bastante. En la parte federal tenemos al presidente de la República, en la parte estatal a los gobernadores y en la parte municipal a nuestros presidentes municipales y alcaldes, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero ¿cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Bueno, dentro de sus funciones es llevar a la práctica las leyes, administrar los recursos del Estado y, claro, recabar los impuestos para promover los servicios establecidos en las mismas. Por su parte, el Poder Legislativo se encarga de redactar o modificar esas leyes, aprobar el presupuesto para ciertos programas, incluso construcciones, y, claro, supervisar al Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son los encargados del poder legislativo? En la parte federal tenemos al Congreso de la Unión, a su vez comprendido por la Cámara de Diputados y Senadores. En la parte estatal por los congresos estatales y en la parte municipal por los cabildos municipales. Y bueno, todos estos siempre tienen que estar en conjunto, de tal forma que el presidente, los gobernadores, el Congreso, diputados, senadores, siempre sepan lo que está pasando en nuestro país y trabajen en conjunto por la mejora y nuestro desarrollo. En la parte del Poder Judicial, estos se encargan de interpretar lo que dicen las leyes, aplicar las sanciones correspondientes en caso de que la ley no se esté cumpliendo y, claro, también aplicar la misma. ¿Quiénes son encargados del Poder Judicial? En la parte federal tenemos a la Suprema Corte de Justicia. En la parte de los estados o entidades tenemos al Tribunal Superior de Justicia, que son los magistrados, y en la parte municipal a los jueces de distrito y ministerios públicos. Y bueno, ahora ya lo sabes. Esto es lo que tienes que saber sobre la forma de gobierno democrática y cómo es que un país decide llevarlo a cabo. Espero te haya servido. Adiós.